Hemos estado considerando mediante los últimos programas algunos aspectos del rostro de Jesús. Amén. Y en esta ocasión quisiera llamar su atención en lo que llamaremos el rostro solemne de nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos en el último tema de esta serie y creo que es importante también considerar este aspecto tan elemental y tan glorioso de Jesús. Casi siempre cuando pensamos en Jesús, pensamos en el rostro amable, en el rostro bondadoso del Señor, o eventualmente también vemos ese rostro herido y despreciado de nuestro Señor Jesucristo. Pero además la Biblia habla acerca de este aspecto que reviste una impresionante solemnidad. Tomaremos como base el pasaje de Pedro, primera de Pedro capítulo 3, versículo 12. Este pasaje dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Podemos notar un contraste en este versículo, ¿verdad? Porque por un lado vemos el rostro afectivo de Jesús, cuyos ojos están atentos sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero por el otro lado está aquel rostro que se vuelve contra aquellos que hacen el mal. Es decir, aquellos que hacen cosas en contraposición o rebelión hacia Dios. Y quisiera invitarles a considerar este rostro de Jesús en esta oportunidad. En primer término, en este contexto vemos con claridad la solemnidad del rostro de Cristo, porque dice que está contra aquellos que hacen mal. Por lo general pensamos, como decía, en el rostro misericordioso, bondadoso, lleno de gracia del Señor, y esto es verdad, pero no es toda la verdad. Cuando Dios proclama su nombre en la antigüedad, hace una advertencia solemne dentro de ese nombre que refleja, por cierto, su carácter personal. Y me remito a Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Este pasaje dice: y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Quiero que note la cláusula. Dios es fuerte, es misericordioso y piadoso, guarda misericordia a millares, perdona la rebelión y el pecado, pero de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Notemos esto. No puede perdonar el pecado sin emitir juicio y castigo. La palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Por tanto, para que Dios pueda perdonar nuestro pecado, necesariamente tuvo que haberlo cargado en la cuenta de otro. Y usted y yo sabemos que ese otro fue su Hijo Jesucristo. Cristo Jesús asumió la responsabilidad penal de nuestro pecado cuando muere en la cruz del Calvario. Es allí donde se produce el sacrificio supremo y definitivo de expiación. Nuestras maldades son cargadas en Él. Nuestros pecados le fueron imputados a Él. Sobre Él fueron puestas nuestras afrentas. Cristo fue hecho maldición para que nosotros seamos hecho bendición de Dios por medio de Él. Cuando Cristo muere en la cruz, el pago de nuestra deuda moral y espiritual queda allí completamente cancelada. Hay un momento sublime cuando de la cruz Jesús pronuncia las palabras: consumado es, hecho está. En griego es la palabra tetelestai, que era cuando se ponía una cuenta, una deuda, la palabra cancelado sobre la deuda. Cuando Jesús pone esta palabra sobre la ley que demandaba la muerte del pecador, automáticamente Dios puede perdonar nuestros pecados sin por eso dejar de ser justo. Ahora, no porque Cristo haya pagado el precio del pecado, implica que Dios toma el pecado con ligereza. Nada más lejos de la verdad. Él perdona el pecado, claro,
porque Cristo ocupó nuestro lugar. Pero en relación con la maldad, no debemos olvidar que Él tiene un rostro definitivo y firme, pues dice que el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dios ha manifestado este rostro solemne, santo en toda la historia. Fíjese en lo que dice el libro de Génesis, cuando Adán y Eva pecan. Génesis 3:4, allí dice que Dios echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, para impedir el acceso hacia ese elemento de bendición. El pecado hace separación entre Dios y el hombre. Les invito a mirar entonces el rostro solemne de Dios para con la humanidad antes del diluvio. Allí en Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Una triste realidad sin duda. ¿Pero Dios querrá perdonarlos? Naturalmente que sí. Prueba de ello es que propuso y mandó construir un arca donde la gente podía salvarse si se volvían a Él. Pero no hubo reacción por parte de la humanidad al llamamiento de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios mantuvo su rostro solemne contra el pecado y contra los pecadores. Prueba de ello fue el diluvio. Dice Mateo que ellos no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Consideremos la triste historia de Sodoma y Gomorra más adelante. Dios envió fuego del cielo que las consumió, las desarraigó de la tierra porque había en ellas una corrupción tremenda. ¿Pero cómo entonces? ¿Acaso Dios no mostró misericordia para con estas ciudades? Claro que sí, pero ellos no quisieron escuchar. Los yernos de Lot pensaban que todo era un chiste, una mentira, y vino el fuego y los consumió. Luego pasan los siglos, los milenios y llega Cristo, el Dios encarnado, y cuando nos acercamos al templo en la última entrada del Señor en el santuario terrenal, dice el relato que echó fuera a los que vendían animales, a los que comerciaban con lo sagrado y les dijo: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Quiere decir que Cristo no mostró misericordia permanente? Sí, por supuesto que sí. Siempre Él estuvo presto a perdonar al pecador. Perdonó a la mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Le dice: ni yo te condeno. Puso como ilustración suprema de la gracia de Dios en la parábola del hijo pródigo el abrazo que el padre da al hijo, que vuelve en harapo sin pedirle ningún tipo de explicación. Y todo esto es verdad, todo esto es maravilloso. Pero cuidado, Dios no puede estar en contacto con el pecado. No puede ver con complacencia la comisión de todo aquello que Él ha determinado como pecado, como depravación personal, como ofensa a lo que Él ha establecido. Dios es santo y no puede consentir el pecado delante de su presencia. Quiere decir que no porque Cristo nos haya perdonado a nosotros, entonces tenemos licencia para pecar cuando se nos venga en gana. Pero volvamos al contexto o al comienzo de lo que leíamos. ¿Qué dice? Que el rostro del Señor está contra de aquellos que hacen mal. Ahora alguien dirá: pero si el Señor es amor, ¿por qué dice esto? Principalmente porque Él es santo, y santo equivale a ser separado del mal. Su santidad es proclamada por querubines que adoran a Dios en su presencia, en la gloria de su trono. Y como dice Isaías 6, dan voces diciendo: santo, santo, santo. La repetición indica la absoluta importancia de este atributo. Por ejemplo, no dice la Biblia que Dios sea verdadero, 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 aunque sin duda lo es. Tampoco dice la Biblia en ninguna parte de que Dios es bondadoso, bondadoso, bondadoso. ¿Y qué duda cabe? Sin duda que lo es, pero no lo repite como repite su santidad. Es decir, la santidad es la expresión sublime y admirable de Dios.
Dios es un Dios santo y esa santidad de Dios se manifiesta esencialmente en la cruz. Cristo Jesús descendió a una situación de tremenda indignidad y humillación porque el pecado iba a ser puesto sobre él. La ira de Dios lleva a Dios a esconder su rostro de su Hijo, haciéndole exclamar con profundo desespero: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los estudiosos de la Biblia saben que estas palabras son del Salmo 22. Nada ocurrió en la vida de Cristo sin haberse previsto por medio de la profecía. Y este Salmo 22 muestra la angustia de nuestro Señor en la cruz, su humillación hasta lo sumo. Si el Señor cita la primera parte del Salmo 22, es sin duda para que lo leamos por completo. Mire lo que dice el verso 6. Dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. El verso 14 dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Y el mismo Salmo dice en el verso 3: pero tú eres santo. Indica que la cruz se produce por causa de la santidad de Dios. La cruz trae la solución divina a la relación entre el Dios santísimo y el hombre pecador. Dios odia el pecado porque es santo. Y la palabra de Dios lo afirma. Mire lo que dice Proverbios 3:32. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. En otras palabras, Dios no puede consentir las acciones de una persona que practica la maldad. Y en este caso el perverso y la maldad están ligados. El pecador puede practicar el pecado en una u otra dimensión porque, claro, todos somos pecadores. La misma Biblia dice que es así, pero cuando la Biblia dice que Dios abomina al pecado y al que peca, es cuando el que practica el pecado lo hace con deleite, sin una cuota de arrepentimiento. Dios ama al pecador, sin dudas que es así. Prueba de ello es que envió a su Hijo y lo colocó en una cruz para que abriese la puerta de salvación para todos. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si quiere oír esto, leerlo de otra forma, busque primera de Juan 4:10. Dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¡Qué bendición tan grande! Yo sé que Dios ama al pecador porque considera una situación irreparable por la vía natural de que la persona pueda alcanzar salvación. Y el Señor lo ama tanto, entonces, que entrega a su Hijo para que todo aquel, sin importar quién sea, si cree en Él, no se pierda, sino acceda a la vida eterna. Sin embargo, hay algo más. Si una persona por la cual Cristo Jesús ofreció su vida prácticamente de manera voluntaria y se deleita en el pecado, en consciente rebeldía contra Dios, entonces se cumple lo que dice el profeta Nahum, allí en el capítulo 1, versículo 2, donde dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Estimados, Jehová guarda enojo para sus enemigos, porque es santo, porque su rostro solemne está contra del que hace el mal. Y no podemos acusar a Dios de mero celo o mera venganza, porque Él habilitó una puerta de salida a esa situación. Él buscó la reconciliación mediante la obra de expiación ejecutada en su propio Hijo. Por eso, cuando alguien se humilla, reconoce su pecado y pide perdón por los mismos, entonces el rostro de Dios se vuelve benévolo y comprensible con la necesidad de aquella persona. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Quiere decir que el sacrificio del Calvario estaba en la mente de Dios desde la eternidad, a fin de salvar al pecador y abrir una puerta de esperanza. Dios produce una acción liberadora para el ser humano. En la carta a los Colosenses, allí en el capítulo 1, versículo 3, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En esa provisión transforma el corazón. Recuerde que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Quiere decir que todas las acciones del hombre, del ser humano, salen de su intimidad espiritual. Y el corazón del hombre, dice la Biblia, que es de continuo al mal. Es como una piedra, endurecido, insensible a la voluntad de Dios. Y de pronto la gracia de Dios hace en él una operación transformadora. Saca el corazón de piedra y en su lugar pone un corazón de carne, un corazón sensible a la voluntad de Dios. El poder de Dios está a disposición del creyente para una vida de santidad. De ahí la demanda de Pedro, ahí en el capítulo 1, versos 14 y 15, cuando dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La razón de esta demanda surge del rostro solemne de Dios en relación con el pecado. Y porque el creyente es un hijo de Él, recordemos lo que dice allí en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Debido a que creímos, ya estamos prohijados, adoptados en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Dios es nuestro Padre personal. Por tanto, cuando oramos a Él, oramos en esa dimensión. Entonces, siendo así, deberíamos tomar en cuenta el verso 17 de Primera de Pedro capítulo 1, el cual dice: si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Cuando el Señor estuvo en el mundo, manifestó la gloria del Padre. Es decir, Él vino al mundo para revelar al Padre. Él dijo a los suyos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y luego allí en Primera de Juan 4:17 dice: como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Se da cuenta de esto? Dios ha hecho provisión suficiente para que usted y yo vivamos en santidad y para que nunca el rostro solemne de Dios se vuelva contra nosotros. El cristiano es esencialmente un testigo de Cristo en el mundo. En Hechos 1, el Señor establece la evangelización desde el plano del testimonio. Le dice a los discípulos: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y allí en Hechos capítulo 1, verso 8, dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y me seréis testigos. ¿Se da cuenta? No es solamente predicar, no es solamente andar con la Biblia bajo el brazo. La vida cristiana tiene que ver con reflejar la gracia de Jesucristo en nuestro modo de hablar y en nuestro modo de conducirnos. Porque Dios intervino poderosamente en nosotros el día que creímos en Él. Eso es ser un testigo. Alguien que estuvo allí, que experimentó. Por eso dice Pedro, por inspiración de Dios: sed santos, porque yo soy santo. De ahí que podamos comprender la dimensión de este rostro solemne del Señor. Escuche una vez más este texto de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Dice:
Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y aquí entramos a la última parte de esta reflexión. El peligro de vivir en contra del rostro solemne del Señor. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Por favor, observe esta palabra, pero. Cada vez que encuentre en la Biblia o en cualquier otro escrito esta preposición, se refiere a un contraste. En este caso, los ojos y los oídos del Señor están atentos para bendecir a los justos. No hay duda de eso. Pero ese rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Las bendiciones de Dios que fluyen por gracia son interrumpidas a causa del pecado y entonces viene la inquietud en lugar de la bendición. Viene el problema, la amargura, el enojo, la ira. Todas estas cosas se manifiestan porque Dios actúa contra el pecado en general. Por tanto, las bendiciones están relacionadas y vinculadas a una vida de santidad. Ahora está claro que no podemos alcanzar la santidad perfecta en este mundo. Así será cuando estemos en el cielo y nuestra naturaleza caída haya sido sacada de nosotros para vivir en una esfera y una dimensión espiritual diferente. Pero esto no justifica que nos entreguemos deliberadamente al pecado. Hemos de saber que hay un riesgo inminente de juicio, porque el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Cuando el pecado es una práctica habitual, entonces Dios trae juicio. Y pongo un par de ejemplos. Pensemos en Ananías y Zafira, ¿lo recuerda usted? Un matrimonio envuelto en una piedad aparente, vendieron una propiedad y le dijeron a los apóstoles, aquí está el precio de la propiedad, aquí está todo el dinero que sacamos por ella para que puedan repartirlo entre los más necesitados. Y claro, ese tiempo se solía hacer eso, llevar ofrendas para que por medio de la iglesia se repartan a los más necesitados. Y todo eso es muy bueno, siempre y cuando todos sean espirituales. En el caso de Ananías y Zafira, ellos no actuaron con honestidad. No trajeron todo lo recaudado y hubiera estado bien si hubieran dicho con honestidad, mire, aquí está la mitad o está un tercio de lo que recaudamos. Pero no, ellos dijeron acá está todo, mintiendo delante de los apóstoles. Y dice el relato que ellos mintieron no solo a los apóstoles. Lo que es peor, trataron de mentirle al Espíritu Santo y Dios interviene. Su rostro solemne entra en acción y entonces muere Ananías en el mismo lugar. Y al rato llega la esposa y corre la misma suerte. ¿Por qué? Porque estaban practicando el pecado. Ahora si avanzamos un poco más, llegamos a la iglesia de Corinto y esta es una iglesia que sabe de la unidad en el vínculo de la paz, que es importante que permanezca la unidad, que sabe acerca del amor entre los miembros de la iglesia, como dice Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Sin embargo, en esta iglesia se manifestó la división, cismas entre hermanos. Ahora, cuando una persona divide la iglesia, no importa la causa, está luchando contra Dios. La iglesia de Corinto era una iglesia donde había muchos dones. Unos tenían el don de lenguas, otros el don de sanidad, otros el de presidir. ¡Qué bendición más grande! Sin embargo, estaban practicando el pecado más aborrecible, fraccionar a la iglesia. En lugar de afirmarse en que la iglesia es una y es de Jesucristo, decían, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas. Otros no por eso menos carnales, ¿verdad? Decían, nosotros somos de Cristo. Es decir, cada uno tenía un líder. Y no es que esos líderes buscaran ser líderes de un grupo sedicioso dentro de la iglesia, claro que no, sino que los sediciosos los nombraban de esa manera para revestirlos de un aparato de espiritualidad. Entonces Dios interviene. El rostro solemne del Señor se vuelve contra los que practicaban el mal y unos cuantos se enferman, otros por alguna razón fueron impedidos de congregarse y otros simplemente fueron llevados a la presencia de Dios, claro. Porque el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Además hay otro riesgo. El primero es que al hacer el mal deliberadamente,
nos privamos de las bendiciones de Dios. Lo segundo es que nos exponemos al juicio de Dios. Y lo tercero es que entristecemos a Dios. Cualquier pecado entristece a Dios e impide la acción del Espíritu Santo. Dice Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo se contrista cuando hay pecado oculto en la vida sin confesar. Hacer el mal es despreciar la obra de Cristo, es pisotear la sangre derramada con la que hemos sido limpiados. ¿Puede dimensionar cuán grande es este pecado? Quisiera que recuerde algo que sin duda ya usted lo sabe. El más pequeño de los pecados, aunque la Biblia no habla de pecados veniales y mortales, tampoco pone una dimensión a cada pecado, pero el más pequeño de los pecados en la vida de un creyente le costó la sangre del Hijo de Dios. Significó la crucifixión de Jesucristo. ¿Entiende esto? Cuando practicamos un pecado, no importa el que sea, y lo hacemos conscientemente, recuerda que delante nuestro está el rostro solemne del Señor. ¿Lo puede ver? Causamos tristeza al que nos amó, al punto de entregarse por nosotros. Claramente esta es la mayor ingratitud. Solo si logramos entender esto, podremos comprender la necesidad imperiosa de vivir en santidad. La cruz permite a Dios perdonar nuestros pecados, pero el rostro solemne del Señor está ahí aún. Hay un surco de sangre que marca ese rostro. Y la invitación que nos hace este admirable rostro de Jesús frente al pecado de la iglesia, frente a su pecado y el mío, está en las palabras de Apocalipsis 3:20 que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ojo que acá no habla de salvación. Aquí está hablando de restauración. No habla de altar, habla de mesa. Por tanto, lo que está diciendo el Señor es: esta iglesia me ha marginado. Esta iglesia me ha dejado fuera. Pero habrá alguien que quiera que mi rostro solemne desaparezca de su entorno y se cambie por el rostro admirable de la misericordia y de la bondad. Esta es una decisión que debemos tomar cada uno de nosotros. Por eso terminaré diciendo que el Señor permita que su rostro solemne impacte nuestras vidas y vayamos a su presencia confesando nuestros pecados, diciéndole como el salmista y en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis caminos, mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Por qué? Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Sus oídos están atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal.